profeta Isaías, viendo la gloria del Señor, dijo: Señor, ¿quién creerá a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se manifestará su brazo? Él estaba describiendo la visitación de Dios mismo, cuando dijo: habitaré en medio de ellos y caminaré entre ellos. Y también describe el profeta Isaías cómo deformarían su parecer y su hermosura. Por eso lo llama varón de dolores, afligido en quebrantos. Era el tiempo de la visitación del Señor, el tiempo en que Israel estaba sometido, pudiéramos decir esclavizado, a uno de los imperios más terribles que ha conocido la tierra, el Imperio Romano. El pueblo de Israel sufría, no solo bajo los terribles impuestos a los cuales eran sometidos, pero además habían sido, estaban bajo la ley de Roma, aunque tenían su propio concilio, pero estaban bajo todas las ordenanzas y leyes del César. Así que el pueblo de Israel esperaba a su Mesías, el cual traería una era de paz, tiempo que se describe como un reino de 1000 años, al final de la gran tribulación. Lo describe el profeta Isaías en Isaías capítulo 65, también en Isaías capítulo 2, lo describe el profeta Zacarías en el capítulo 14. Y eso es lo que pensaba el pueblo gemía, el pueblo de Israel gemía bajo la esclavitud en su propia nación, que era impuesta por los romanos, y deseaban que el Mesías viniera y les libertare de esa esclavitud, estableciendo a Jerusalén como cabeza de naciones, como se describe allí en Zacarías 14, que ocurrirá al final de la gran tribulación, cuando el Señor regrese con sus santos, la iglesia, y con sus santos y con sus ángeles, para ser glorificado delante de todos y para establecer un reino y dominio de 1000 años. Así que en esos días se presentó el Señor Yeshua, el Jesús, el Mesías, y estaba allí junto al mar. Quisiera que me acompañaran allí en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 4, a partir del verso 1. Dice la Biblia que se reunieron allí junto al mar, y había alrededor de él muchas personas, mucha gente, tanto que entrando en una barca para poder ser visto por todos, se sentó en el mar, y toda la gente estaba en la tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre los espinos, y estos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Quiero que subrayen eso. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, que oiga.
Pero los discípulos no entendían. Por eso le preguntaron sobre la parábola. Porque el Señor estaba escrito, hablaré a este pueblo en parábolas. Y les dijo, a vosotros os es dado el misterio del reino de Dios. El misterio no es algo oculto. El misterio es el conocerle y entenderle que Él es Dios. ¿Quién es Él? Lo que implica su reino. Mas a los que están fuera del reino, por parábolas se les habla, por parábolas todas las cosas. Escuchen bien esto, entiendan, quiero que entendamos bien lo que vamos a leer a continuación. Así hemos titulado nuestro mensaje. Para que viendo, escuchen esto, vean y no perciban. Por eso les hablo en parábola. Y oyendo, oigan y no entiendan. Para que no se conviertan. Y por supuesto no les sean perdonados sus pecados. Duro, ¿no? Difícil de entender. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? En esta mañana queremos que juntos podamos estudiar lo que el Señor intentaba hablar. Y cómo hoy vemos el cumplirse su palabra totalmente y todo lo que el Señor dijo hace más de 2000 años. Él comenzó descifrando quiénes son aquellos, porque define 4 grupos. Número 1, acuérdense que el Señor usó mucho los principios de la agricultura, por eso habla de siembras. Tristemente hoy vemos siembras de dinero. Vamos a entrar luego en esto, pero vamos a hablar lo que el Señor está hablando aquí. Utiliza 4 grupos de siembras. El primero es la siembra junto al camino. El segundo es la siembra junto a los pedregales, junto a las piedras. El tercero es la siembra junto a los espinos. Y el cuarto es la siembra en buena tierra. Recuerden, Isaías decía lo mismo, para que viendo no vean. Y para que se convierten y yo los sane. Así habla el profeta Isaías. Ahora, ¿quiénes son aquellos que pueden ser comparados con quienes se ha sembrado junto al camino? Dice ahí en el verso 15, que son aquellos en quienes se siembra la palabra. Nosotros somos los sembradores. La semilla es la palabra del Señor. A nosotros nos fue dicho, id y predicad el evangelio a todas las naciones. El que creyere y fuere bautizado, es decir, no hay el bautizo es una consecuencia de haber creído. Somos salvos a través de la fe, no a través de un bautizo, para que estemos claros en este punto. Sin embargo, en obediencia nos bautizamos al sumergirnos debajo de las aguas. No me quiero salir del tema, pero toco el punto porque sé que hay algunas personas que tienen confusión con esto. Al sumergirnos debajo de las aguas, estamos imitando el tiempo que el Señor estuvo debajo de la tierra. Dice la Biblia, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Así que 3 días, y cuando emergemos de las aguas, estamos simbolizando la resurrección del Señor. Por eso nos bautizamos, por inmersión. Pero aquí dice que hay
algunos a los cuales se le predica la palabra de Dios. Pero enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. La Biblia dice allí en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 4, si quieren tomar nota pueden hacerlo. Dice: el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de los que se pierden. Es decir, esto es aplicable no solamente a los judíos, porque hasta hoy a Israel le ha sido puesto el velo de Moisés. Porque ellos no reconocieron el tiempo de su visitación y se endurecieron en su corazón. Dice el Señor: este pueblo tiene su corazón engrosado. Viendo, no ven. Ahora, no solamente para los judíos, porque también ellos, en el tiempo de la segunda venida del Señor, del regreso del Señor, sus ojos serán abiertos. Hay una descripción en Zacarías 12, capítulo 12, verso 10, ahí a partir del verso 10, donde se describe cada una de las tribus de Israel mirando al cielo, viendo descender aquel al cual traspasaron, y haciendo gran lloro y gran lamentación. Sin embargo, los gentiles, a los cuales pues les fue predicado el evangelio, y estamos en la era aún de los gentiles, hasta que Dios retome el trato con la nación de Israel, en lo que se conoce como la angustia de Jacob, o la gran tribulación. Pues ahora, en el tiempo de los gentiles, también hay algunos, o hay muchos, pudiéramos decir, a los cuales se les habla la palabra, se les hace una invitación gratuita a la salvación. Pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Porque cuando tú le hablas a los hombres y les dices que el acontecimiento más importante que ha tomado lugar desde que el mundo se creó hasta el final de los tiempos fue que un día el Señor tuvo tal amor que, viendo la maldad de los hombres y la incapacidad de salvación del hombre, donde todos moríamos después de Adán, por cuanto estábamos separados de Dios, inmersos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestras inmundicias, pensando soberbiamente que por nuestras obras merecíamos el cielo. Así que el acontecimiento más importante que ha tomado lugar en la historia es la venida del Señor, cuando Dios envió a su Hijo amado, el Verbo, la palabra a través de la cual el Padre hizo el mundo. Ese Verbo, esa palabra que siempre estuvo con Él, que nunca se había separado de Él, decidió tomar forma de hombre y venir a este mundo para morir en una cruz de castigo, tomando nuestro lugar, porque está escrito: maldito el que es colgado en un madero. Así que por eso Él llevó nuestras maldiciones. Y también por sus llagas, por sus heridas, por todo su cuerpo destrozado, nosotros fuimos sanados. Pero no solamente una sanidad física, sino una sanidad de nuestras maldades, de nuestras soberbias, de nuestra incredulidad, de nuestras costumbres paganas, contrarias a Dios. Cuando les hablas así al mundo y les dices que Él dice: venid a mí
todos los estéis sedientos y hambrientos, y yo os daré de comer y de beber. Y les hablas de recibir gratuitamente, solamente a través de la fe, solamente a través de rendirte al Señor. Entonces tal vez se emocionan y prestan atención. Algunos simplemente pasan de lado y te miran con desprecio. ¿Le ha ocurrido a usted eso? ¿Ha predicado cuando ha estado un grupo de personas escuchándoles y ha visto cómo las personas desprecian lo que estamos hablando? Ahora que estamos llegando al final de los días, que nos estamos acercando a la inminente regreso del Señor, sucede aún peor. Ya casi nadie quiere escuchar. Todos están afanados con los últimos avances de la ciencia, con los equipos electrónicos, con todo lo que está haciendo el hombre, con todo lo que Satanás les está engañando, les está ofreciendo jugueticos, y los mantiene así ensimismados, los mantiene atemorizados con todo este problema que está ocurriendo ahora, por lo cual me bloquearon incluso un video en YouTube, por decir la verdad. Los tiene aterrorizados con todo esto que estamos viviendo ahora, con los virus estos creados en laboratorios y demás, y te mantienen así. Les han impuesto una máscara y ahora las vacunas, etc. Están ensimismados en todo esto. Por eso cuando tú les hablas y les dices que el Dios Altísimo desea que todos los hombres sean salvos, está ahí en Primera de Timoteo, en el capítulo 2, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la palabra de Dios. Y les ofreces por gracia, y solo por gracia, esa salvación eterna. Entonces se burlan de ti, te desprecian. Dicen, como decían de Pablo, ¿qué quiere decir este palabrero hoy en día? A mí me hablan de religiones, a mí me hablan de sectas fraternales, a mí me hablan de muchos caminos. ¿Qué querrá decir ahora este palabrero? Esos son lo que dicen las Escrituras, que se siembra la palabra. Pero enseguida viene Satanás, el príncipe de este mundo, y quita la palabra para que ellos no se conviertan y se pierdan. Duro, ¿no? Algunos de estos son nuestros familiares, nuestros hijos, nuestras madres, nuestros padres. De hecho, escrito está, ninguno es profeta en su propia tierra. Le decían al Señor, ¿por qué no vas y te muestras en la fiesta y haces los milagros? ¿No es un tiempo adecuado? Sus propios hermanos le decían así. ¿Sabe por qué? Porque tuvieron que verlo resucitado. Tuvieron que verlo allí para que entonces Santiago, que es el propio Jacobo, hermano del Señor, luego considerado columna en la iglesia primitiva, junto a Juan y a Pedro. Pero entonces le decía, no vas a descender a la fiesta, es un tiempo perfecto para que te muestres, porque no reconocían el tiempo de la visitación del Señor. Pero ustedes ven cómo Dios tuvo misericordia, y no solamente, sino también de Judas. Lean esa preciosa carta de Judas, ambos muertos, martirizados, tanto Judas como Santiago. Qué tremendo, ¿no? Ellos no eran
de aquellos de aquellos donde se sembró la palabra, pero oyeron y Satanás la quitó. No, ellos eran en realidad buena tierra. Pero bueno, ahora hablemos de los que fueron sembrados en pedregales, los que han recibido la palabra con gozo. ¿Recuerdan algunos que estuvieron entre nosotros en nuestra congregación, en las congregaciones donde están los diversos hermanos en todas partes del mundo? No importa si estás si te reúnes en las casas, si te reúnes, no importa. La iglesia en realidad es la reunión de los santos, no es la edificación. Pero recordamos a aquellos que nos visitaban, que estaban entre nosotros y que aparentemente recibieron la palabra con gozo. Pero dice aquí en el verso 17, no tienen raíz en sí. Las personas que conocen la agricultura entienden lo que se está describiendo. ¿Qué significa eso? Que el crecimiento fue de corta duración. No se trata de comenzar la carrera, se trata de terminarla. El apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla de la fe. Batalla, hermanos. Esto no es fácil. Si alguien les dijo que es fácil, por favor, no le crean. He peleado la buena batalla de la fe. He llegado. ¿A dónde? La meta. Así que pensemos en una carrera donde hay muchos corredores de renombre. Es una carrera de maratón. Y parten de las metas muchos corredores al mismo tiempo. Pero solo pocos llegan al final. Solo pocos llegan al final. Quienes llegan al final reciben el galardón. Los que quedan en el camino son aquellos que no tenían raíz en sí. ¿Por qué? El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Y también dijo, si hicieron eso en el árbol verde que es Él, ¿qué no harán en vosotros? Así que les invitan a la iglesia, se congregan entre nosotros, y si les predicas el evangelio de la prosperidad, tendrás una congregación nutrida. Decirás que Dios quiere que ellos sean prosperados en todas las cosas, así como prospera su alma y que tengan salud. Usarás esos principios. Les dirás que si traen los diezmos al alfolí, tendrán un buen negocio. Siembras 100 y recibes 1000. Un reembolso de Dios. Decirás que la vida y la muerte están en poder de la lengua y que si ellos decretan y declaran, tendrán todo lo que quieran. Irán a una casa grande, tal vez tienen una casa más pequeña, visualizarán la casa que ellos desean, el auto que ellos deseen, visualizarán, lo creerán en su corazón, entonces decretarán que esa tierra es suya. Haga eso. Usted quiere tener una iglesia nutrida, una congregación
Eso es lo único que tiene que hacer. Pero el Señor dice que no tienen raíz en sí y que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan y caen. Mire, gloria a Dios, dicen ellos. Pero la pregunta es, ¿a qué Dios? En primer lugar, Dios no nos ha llamado nunca a visualizar nada. Tenemos que entender, el apóstol Pablo dice en una carta a los Gálatas, escuche bien esto, si alguien os predica un evangelio diferente del que os hemos enseñado, el tal sea anatema, entre paréntesis, maldito. Bien, nos ha dicho Dios que vayamos y visualicemos una casa, una propiedad, decretemos y declaremos, y que esa propiedad será nuestra. El Señor dijo en su palabra, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene ni a dónde recostar su cabeza. El apóstol Pablo, en su primera carta a Timoteo, el discípulo fiel, en el capítulo 6, en 1 Timoteo 6, el apóstol Pablo dice, nada trajimos a este mundo y nada vamos a sacar, así que teniendo sustento, ¿lo tienes? Yo lo tengo, ¿lo tienes tú? Yo creo que sí, porque el Señor ha dicho en su palabra, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Aún así, Dios a veces permitirá que parezca que el sustento nos va a faltar, pero Él siempre va a proveer, como hizo en los días de Elías, en casa de la viuda de Sarepta, cuando había una gran hambre. El Señor mantuvo la olla con harina de la viuda y también el aceite lo suficiente para que no escaseara durante la sequía que hubo en Israel. Noten esto, en casa de una viuda que se iba a dejar morir, no tenía esposo, entiendan la gravedad de la situación en aquellos días, y se iba a dejar morir con su hijo, pero allí estaba la visitación de Dios enviando al profeta Elías. Así hace Dios con nosotros. Entonces, simplemente teniendo sustento y teniendo abrigo, un techo, no importa cómo sea, un techo, estemos satisfechos, contentos con eso. Te dirán, ¿por qué te conformas? Porque el Señor se conformó. Porque es lo que dice la palabra de Dios. Porque el apóstol Pedro describe que nuestra vida en esta tierra es como un peregrinaje. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, como quien no tiene dónde asentar el pie. Eso significa que no pongamos la vista en lo terrenal, sino en lo eterno, en lo que no perece, donde tu oro no podrás llevártelo, ni tus propiedades, ni nada de lo que tienes, sino allí en las moradas celestiales, donde tendrás un cuerpo diferente, un cuerpo glorificado, donde ya no habrá más tristeza ni más dolor, porque a pesar de que tienes oro, estás tan afanado en él que no puedes disfrutarlo, o en obtener más, o simplemente estás deseando, te estás construyendo un imperio eterno aquí en la tierra. Déjame decirte, en realidad tus planes son lo que el Señor describe. Tú has sido sembrado en pedregales. La palabra que se sembró, o
que has recibido en realidad está entre pedregales. Es imposible que dé fruto al 30, al 60 y al 101. Mira bien, porque la tribulación vendrá. De hecho, el apóstol Santiago dice, sí, Santiago, Jacobo, el hermano del Señor, dice que la prueba produce paciencia y que la paciencia es a través de la paciencia, confiando en Dios, y confiamos en Dios cuando estamos en aflicción. A veces Dios permite por eso la aflicción, a veces Dios permite la tristeza, a veces Dios permite muchas preguntas. ¿Dónde estás, Señor? A tu lado. Yo soy el que te sostengo en medio de la tristeza. Yo soy el que te sostengo en medio de las tribulaciones. Yo soy el que te tomo de la mano y te digo, no temas, yo te ayudo. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No por mis fuerzas, no por mi habilidad, no por lo que tengo o no tengo, sino porque tú estarás conmigo. Él te llevará al valle de las tristezas. Mira, si tú no quieres ir al valle de las tristezas y de las lágrimas, si tú no quieres ir al valle del sufrimiento, entonces continúa viviendo tu vida terrenal. Toma una decisión. O buscas la gloria de los hombres, buscas la gloria de Dios. O estás dispuesto a dejar todo por Él, padre, madre, esposo, hijos, tus pensamientos, todo lo que has planeado, todo lo que has soñado toda tu vida. Pero ¿sabes qué es? Vanidad de vanidades. El principio de Dios es: teme al Señor. Teme al Señor y guarda sus mandamientos sobre toda cosa guardada, no sobre tus riquezas, no sobre tus propiedades, no sobre lo que has planeado toda tu vida, no sobre tus sueños, no sobre tus afanes, no, sobre toda cosa guardada, sobre tu más preciado tesoro. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida, y no la vida física, la vida eterna. ¿De qué le vale al hombre si gana el mundo y pierde su alma? ¿Cuál recompensa dará por su alma? ¿Recibirá Dios una recompensa de tu parte? De nuestra parte, ¿qué podemos ofrecerle a Dios, al creador de las Pleiades y el Orión? ¿Qué podemos ofrecerle al Todopoderoso? ¿Recibirá Él en recompensa lo que le ofrezcas? ¿Crees que puedes comprar a Dios por pensar que le estás dando un diezmo que Dios no requiere de ti? ¿Tú sabes cómo Dios ve tu diezmo cuando tú se lo ofreces a Él, engañado por los maestros de la prosperidad y el éxito, como la ofrenda de Caín? Vinieron ambos ante Dios, Abel y Caín, pero Abel trajo lo mejor de su corazón. No había diezmo, fue solamente una ofrenda de corazón, pero le dio lo mejor. No estamos hablando de tu dinero, pero sí, puede darle a Dios dinero, ¿ok? Para que se ayude a las viudas, a los huérfanos, a las personas que están en necesidad. No para que un pastor se enuree de las ovejas y las esclavice y viva como un millonario. No es para eso. Pero bueno, ayudar con las ofrendas a los necesitados. Bien, gloria a Dios. Pero lo que Dios desea de ti es tu corazón. Tu corazón. Y no hablo del corazón físico, sino que le ames por encima de todas las cosas y por encima de todos. Esa es la verdadera ofrenda
que Dios recibe. Cuando presentas un diezmo es como si estuvieras pensando comprar el favor de Dios. Como si pensaras que puedes negociar con Dios. Te doy el 100 y me das el 1000. Eso le fue impuesto a Israel. Nunca le fue impuesto a Abraham, nunca le fue impuesto a Isaac. Abraham diezmó una sola vez y fue solamente de la victoria sobre los 4 reyes que habían tomado cautivo a Lot y que los 5 ejércitos habían perdido con estos 4 reyes. Sin embargo, Abraham con sus esclavos le venció. Tomó a Lot y, fíjense bien, él solamente fue un diezmo de botín, no se lo dio a un hombre, se lo dio a Melquisedec, el cual se considera, dice que no tiene padre, ni madre, ni genealogía, figura del Mesías. Probablemente una teofanía, una visitación del Señor. Así que no lo dio a hombre. Claro, se dice que allí reciben los hombres, los levitas reciben los diezmos de Israel. Ningún pastor es levita. Ningún pastor tiene una alforlía donde recibir los granos, el eneldo, el comino. Ningún pastor tiene al menos una propiedad. Los levitas no tenían heredad. Era la única tribu que no tenía heredad. Además, los granos que se traían, ¿ok? Y todo lo que se traía se llevaba al templo, a Jerusalén. Pero lo que sobraba se lo comía el pueblo, queridos hermanos. En el caso de Abraham, Dios dio a Melquisedec el 10%, pero el resto del botín, que es lo que no te mencionan los pastores, estos que engañan al pueblo, se lo dio al rey de Sodoma, que fue uno de los vencidos por los 4 reyes. ¿Y sabe con qué se quedó? Solamente con una pequeña parte para pagar los gastos de la escaramuza. Abraham era inmensamente rico, nunca más diezmó ni un centavo de su cuantiosa fortuna. Es que más, tampoco Isaac lo hizo. Si hubiera habido al principio, Abraham hubiera enseñado a su hijo Isaac a hacerlo. Y solamente lo hizo Jacob. ¿Sabe por qué? Porque Jacob era tramposo. Y dijo a Dios, de lo que tú me des, te daré el 10%. Así, pues le vino en la ley a Israel. Porque recuerden que Jacob es Israel, el cual peleó con un ángel en Peniel y le dijo, no te suelto hasta que no me bendigas. Así que le vino entonces en la ley a Israel. Pero usted no es israelita, ni está bajo la ley de Moisés. Usted no tiene por qué dar el diezmo. Es más, Israel no da diezmo hoy. Israel no diezma hoy. ¿Saben por qué? Porque no hay un templo físico. El templo no es el lugar donde tú te congregas. No te dejes engañar. Esa es la edificación. El templo de Dios somos nosotros. Dice el Señor, habitaré y viviré en medio de ellos. Así que cuando tú has pensado que compras con ese diezmo, y tristemente hay pastores que dicen, bueno, el diezmo no es real, lo reconocen, pero todavía dicen, vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. Es como si yo dijera, ¿saben qué? Los que son salvos por fe, vengan al frente, y también los que son salvos por obra. Un momento, no hay salvación por obra, ¿cómo voy a mencionar tal cosa? Pues lo mismo hacen, dicen, diezmos y ofrendas. Si usted va a ofrendar, sepa que aquí solamente se reciben ofrendas. El diezmo es una mentira, es un engaño, es una estafa. Si usted viene aquí pensando que va a dar el 10% y que por eso va a recibir el favor de Dios, usted está como hacía Roma, que vendía las indulgencias, vendía los perdones. Decían que una vez que las monedas entraran en las arcas de Roma, inmediatamente el alma del penitente sería extraída del purgatorio. Te está comprando entonces a Dios, le está pagando, como dicen algunos, guita. No sabía que existía la palabra esa, guita. Bueno, dice el money, dinero. Está comprando la salvación de la persona que es extraída del purgatorio, que no existe en la escritura, con dinero. De ahí entonces nació la reforma, salió la iglesia de Roma. Amados, no piense que puede comprar nada de Dios. No vaya a la iglesia porque va a recibir. Si usted ha creído que va a recibir de Dios porque le da, o porque se cree que viniendo a la iglesia está comprando el favor de Dios, está perdiendo su tiempo. Váyase el domingo a
a la playa o váyase a donde quiera. Pero no pierda más su tiempo en la iglesia del Señor. Si le gusta ir ahí a ser engañado, pues usted está yendo a un club de motivación, a un club de metafísica, porque eso es lo que predican, metafísica. Y ahora enseñaron a decretar. Oiga, ¿y dónde queda lo que el apóstol Santiago dice? Ustedes lo que dicen, mañana iremos a tal ciudad, traficaremos y haremos, cuando no sabéis qué será el día de mañana, porque vuestra vida es como la hierba, hoy está y mañana no está, se corta. Viene el chapeador a podar su jardín y la hierba que estaba ayer ya hoy no está. Así es nuestra vida. Entonces, ¿quién eres tú para decretar y para declarar? Si Dios quiere, iremos. Si Dios no quiere, no iremos. Punto. Aunque decretes lo que creas. Cuando tú decretas, entonces tú estás tomando esa doctrina que dice que somos pequeños dioses. Pequeños dioses. Y te van a decir, pero está escrito, dioses, está escrito, ustedes pues dioses son, hablando así de los profetas. Pero los profetas decían lo que Dios decía, no lo que ellos querían decir. Hay una diferencia entre Ananías y Jeremías. Jeremías entró en los días de en los días de Sedequías, rey de Israel, con un yugo de madera, por orden de Dios. Y Ananías, el falso profeta, decía, no, por el contrario, nos iremos con el rey de Egipto, así dice Dios, en 2 años. Y rompió el yugo de madera, en 2 años. Dios quitará el yugo de Babilonia. ¿Y qué le dijo el profeta de Jeremías? Yugos de madera rompiste, yugo de hierros tendrás. He aquí, en 2 años serás muerto. ¿Y qué ocurrió? En el asedio a Babilonia, ¿sabe quién fue uno de los primeros en morir? Aquel que decretó, aquel que declaró una falsa profecía. Ananías murió. Y Jeremías, aquel que fue despreciado, echado en una cisterna vacía. ¿Saben qué? Nabucodonosor envió a su capitán, Nabuzaradán, a buscar a Jeremías por todas partes. ¿Dónde está el profeta Jeremías? Hemos escuchado de él, que él decía lo que íbamos a hacer. Y lo buscaron, ¿y saben qué? Lo pusieron en libertad y le dijeron, delante de ti está la tierra. Señor, si quieres ir con nosotros a Babilonia, ve, eres libre. Pero si quieres irte a donde quieras, también lo eres. ¿Y sabe qué? Jeremías fue a Egipto. Ahí estuvo. Y de ahí están las magníficas profecías, como la del quebrantamiento del arco de Elán que leímos anteriormente. Y todas esas profecías maravillosas. Amados, amados, no busquemos las cosas de este mundo que perecen. Busquemos las cosas de arriba. Usted no puede ser, si usted es de Dios y usted es de aquello que fueron sembrados entre espinos, estoy en el verso 18, son los que oyen la palabra de Dios, pero por los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, Dios quiere que tú seas rico, Dios quiere que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. ¿Por qué te vas a conformar con una casita de $250,000? Cómpratela de 1 millón o de 3 millones. Hazlo por fe, Dios proveerá. ¿Y crees entonces que Dios cumplirá tus propósitos mezquinos, como si pudieras darle órdenes a Dios?
cuando venga la primera prueba, y cuando pierdas tu casa, y cuando pierdas tu hogar, y cuando Dios permita que lo pierdas todo, entonces te vas a apartar de Dios por una razón, porque tú fuiste sembrado entre espinos. Y tú, a ti te hablo, tú fuiste sembrado entre espinos. Tú dices, he conocido el Evangelio desde que era un niño, desde que era una niña, me han hablado la palabra de Dios. Y aquí estoy en esta iglesia de tanta prosperidad. Mira qué alabanza más bella. Mira cuánto esplendor. Hasta he visto yo caer oro del cielo, del techo. Miren, hay profetas por todas partes que me profetizan que seré prosperado. Salgo totalmente energizado de la iglesia. Tú sabes que esto no es ningún campo electromagnético para que vengas a la iglesia a recibir energías. No me confundas el hinduismo, el budismo con la palabra de Dios. No me importa si crees en karma bueno o en karma malo. Eso es blasfemia, eso es herejía. No me digas que decretas, porque tú no eres ningún sátrapa de Persia para decretar edictos, como hacían los reyes de Persia y de Media. Tú no eres un rey. ¿Sabes qué? Por la misericordia de Dios aún respiras, y si aún lo estás haciendo es porque Él tiene paciencia. Tal vez no te guste lo que te estoy enseñando, pero tú eres un hipócrita. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque sabiendo hacer lo bueno, porque lo sabes, has dicho que desde que eres un niño, que desde que eras una niña, has conocido la palabra de Dios. Pero en realidad conociste a un Dios diferente, al Dios de la metafísica, al Dios del hinduismo, al Dios del budismo. Hasta te gustan los horóscopos, sí, horóscopos que nacieron en Babilonia. Tauro, Géminis y todos esos signos diabólicos. Te diré algo. Si no naces de nuevo, si no te arrepientes de todas esas abominaciones, no hay espacio para ti en el reino de los cielos. En aquel día el Señor te dirá: apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Oh Señor, estoy afanado, llego a mi casa y como disfruto todo, la tecnología. Estoy tan afanado con mi nuevo juguetico que ya no tengo tiempo de predicar el Evangelio, que ya no tengo tiempo de buscarte. Y en mi casa lo que hago es hablar con mis hijos de todo lo bueno que estamos recibiendo, de cómo estamos siendo bendecidos. Espera un poco y vas a ver el momento en que Dios te va a quitar todo. ¿Y sabes por qué? Para que en medio de la aflicción, como ocurrió con Nabucodonosor, quien lo tenía todo, tuvo que alzar los ojos al cielo cuando les creció el pelo como alas de águila, cuando se convirtió en una bestia como buey, que se reunía con asnos monteses. Y ahí, a pesar de que había leones, Dios le protegió, porque si usted ve en la entrada de Babilonia había una serie de leones. Esa era la entrada a la ciudad de Babilonia. Sí, que era una ciudad que había muchos leones en aquel lugar. Era, de hecho, el símbolo de Babilonia es el león, en este caso de Nabucodonosor. Fíjese, Dios permitió que se convirtiera en una bestia, pero también le cuidó de que los leones no le quitaran la vida. Comía hierba, dormía a la intemperie, en el pasto, al rocío. El rocío le caía sobre su pelambre, porque se convirtió en una bestia. Y hasta que no alzó los ojos al cielo y reconoció que el Altísimo tiene poder para dar y para quitar, para poner reyes y quitar reyes, solo entonces no le fue restaurado su reino. Tal vez necesitas
un tiempo así. La prueba produce paciencia y la paciencia produce fe. Así que es mejor que busques a Dios y que te despojes de todo este peso que está sobre ti y con el cual te han engañado y nazcas de nuevo. Por eso dice que tú eres uno de aquellos, y le hablo, tal vez Dios tiene un propósito para que escuches esto, no estamos condenándote, tal vez el estilo en que te estoy hablando te molesta, y si te molesta es exactamente porque tienes un problema. Cuando un médico, no vas a ver un médico y tienes una enfermedad o tienes cierta dolencia y el médico te toca en el área y te duele, es porque hay un problema allí. Brincas de dolor. Pero es que hay un problema, hay que tratar el problema. Si te duele, lo que te estoy diciendo es porque tienes un problema. Es mejor que te arrepientas porque la palabra de Dios es medicina a tu alma y refrigerio a tus huesos. Así que mejor arrepiéntete porque es la palabra la que va a trabajar en ti. Porque estás engañado por este afán de riquezas, dice ahí en el verso 19 del capítulo 4 del Evangelio según Marcos, por las codicias. Codiciar. Lo que hablas nada más que es eso. Vives una vida artificial, solamente codiciando todo. Esa codicia, ese amor al dinero, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Por eso dice que las codicias entran en tu corazón y ahogan la palabra. No permites que esa palabra fluya en tu corazón y que te transforme y que te cambie, porque estás afanado. No quieres dejar atrás lo que Dios te ha dicho que dejes. Eso ocurrió a la mujer de Lot. Le fue dicho, salgan de Sodoma y no miren hacia atrás. Pero ella miró hacia atrás. Miró hacia el mundo. Miró hacia lo que tenía antes. Lo bien que se sentía en su lugar. Lo bien que estaba allí. ¿Y saben qué? Se convirtió en estatua de sal. ¿Por qué? Nadie podía servirse de esa sal. La sal, te dicen, ustedes son la sal de este mundo. No es solamente, también lo vemos como que es un sazón. En realidad la sal era utilizada como dinero para obtener. En los días de Israel cualquier cosa se utilizaba sal. Se podían comprar muchas cosas con sal. Era el medio de obtener cosas. También se utiliza para sazonar. Pero esa sal demostraba que la mujer de Lot era infructuosa, incapaz de producir frutos. Ahora terminamos de esta manera con el verso 20, los que fueron sembrados en buena tierra. No puede un buen árbol dar malos frutos. Ni puede uno bueno dar los malos, o malo dar los buenos. Así que por nuestros frutos seremos conocidos. Porque los que verdaderamente oyen la palabra, se rinden a ella, se humillan, están dispuestos a dejar todo por seguirle a él, son aquellos que Dios llama hijos. Leían. En redes sociales hay todo tipo de comentarios y escuchaba uno que decía, arrepiéntete para que Dios no borre tu nombre del libro de la vida, nada más cerrado. Los que ante Dios preconoció de antemano.
según su conocimiento anticipado, y los llamó hijos, y los situó como trigo, para que den fruto al 101%, 30, al 60, al 101%. Son trigo. Dios los llama trigo. Es un libro leído. Es un libro leído y cerrado. Por eso, cuando nuestros libros sean abiertos, no van a ser abiertos. O sea, ¿cómo explicar? Cuando los libros de los perdidos sean abiertos, allí en Apocalipsis capítulo 20, se habla de los libros que van a ser abiertos, los libros particulares de cada cual. Dios con una tecnología que ni siquiera nos imaginamos, que no es tecnología, porque es la ciencia de Dios, que no es la mal llamada ciencia que estamos viendo hoy, pues mostrará a los perdidos todas sus obras perversas, con que le han ofendido, su soberbia, con que pensaban que iban a ser salvos porque se consideran buenos padres, buenos hijos, buenos esposos. Pero nosotros ninguno vamos a estar allí. ¿Por qué? Porque siendo trigo, siendo colocado en esta tierra, para que estemos sobre sus buenas obras, obras que él había preparado de antemano para que nosotros estuviéramos sobre ellas, jamás nos perderemos. Es como decirle a Dios, te equivocaste, Dios. Escribiste el nombre de una persona en el libro de la vida y luego lo vas a tener que borrar. Te equivocaste, Señor. Nuestro Dios es omnisciente, hermano. Los que somos trigos jamás nos perderemos. Por tanto, allí la promesa en Apocalipsis 3, creo que es diferente a lo que se está interpretando. Dice, jamás borraré su nombre del libro de la vida. No lo haré, porque es imposible que un libro escrito por Dios, cerrado, carátula cerrada, se vuelva a abrir para borrarlo. No sería entonces Yahweh el Todopoderoso, no sería Yahweh el Señor omnisciente, y su voluntad permanece para siempre. Así que los que somos de Dios somos aquellos que no nos exhibimos las buenas obras de Dios. Recuerden esto, las obras que nosotros hacemos, no se tome nunca la gloria, nunca, porque esa obra ni siquiera la produce usted. Les dada, para que se muestre ante Él con frutos. Pero es que aun cuando nos presentemos delante de Él, y con esto concluyo, rendiremos nuestras coronas y nuestros galardones por nuestras obras, pues solo Él es digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza. Siervos inútiles somos y solo hacemos aquello que Dios había proyectado que debíamos hacer. Si alguno tiene oídos, que oiga. La paz del Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano y que el mundo no puede dar, sea con vosotros. El Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y tenga de nosotros misericordia. El Señor nos guarde en completa paz. Amén.